Que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Diga conmigo. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hoy no podíamos evitar hablar de ese tema. Le puse de tema, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Hoy, en este día, la mayoría de las iglesias cristianas, estoy seguro que van a hablar de este mensaje de la resurrección. Y venía yo en el camino pensando, meditando en eso en la mañana, y dije también mi pastor Cayetano también va a hablar de esto. Y sí, después él nos mandó un mensaje diciendo, dándonos su tema, él siempre lo hace eso, y dijo que él va a hablar de la importancia de la muerte y la resurrección de Cristo. Y dije, qué bonito, ¿no? Que Dios nos pone el mismo a hablar, y no solamente nosotros, sino en todo el mundo. La mayoría de las iglesias cristianas toman este tiempo para hablar de la muerte y de la resurrección de Cristo. Se dan cuenta aún las personas, sobre todo los católicos y no católicos. Ellos conmemoran, ellos celebran la muerte y resurrección de Cristo, pero a su manera. Ustedes saben que muchos de ellos toman estas fechas para vacacionar, para comer, para beber, hasta embriagarse, hacen fiestas, ¿no? En su calle, en su colonia, perdón, en su unidad. ¿Qué tal? En esta noche hubo fiesta, hubo música, ¿verdad? Se mojaban, ¿verdad? Se echaban cubetazos de agua, ¿no? Y que según que no hay agua. Y fíjense todo lo que hace la gente, ¿no? Ahí en la calle donde vimos a una familia ahí echándose agua y todo eso, ¿no? Y es la costumbre que tienen las personas de hacerlo. Y ellos hablan de domingo de resurrección, ¿verdad? Así se llama. Si usted checa en su calendario, dice domingo de resurrección, porque el anterior fue domingo de Ramos, ¿verdad? Entonces, así como las personas lo celebran. Y nosotros los cristianos, ¿qué tenemos que hacer? De hecho, estos días es de celebración, de alegría para muchas familias, pero para otras no. Estaba escuchando las noticias de que algunos van a los ríos. Creo que un señor se ahogó con tal de rescatar a otra que se estaba ahogando, y él fue el que se ahogó, se murió. Y fíjense cómo está, ¿no? Y cómo los accidentes. Ayer nos decían ahí en el hospital de que en estos días cómo va a haber gente yendo a los hospitales, ¿no? Por accidentes, por lo que comió, por las infecciones, imagínense todo, ¿verdad? Y bueno, estaba yo meditando en todo eso, y a la vez es bueno salir en estos días y a la vez no. Porque hay mucha gente, aunque usted dice yo no tomo, no hago travesuras, no hago nada, pero hay gente que viene manejando ebrio, ¿verdad? Y hay accidentes a raíz de todo eso, ¿no? Y bueno, y aún toman como pretexto siempre toda esta fecha para hacer eso. Y no estoy diciendo, usted no se sienta mal si salió de vacaciones, si apenas regresó, no se sienta mal. O sea, es una buena oportunidad, pero
vemos también cómo lo que está pasando, ¿no? Perdón. Pero hay otros que niegan la resurrección. Hay gente que no cree en esto, o nomás lo toma como son días que dan en el trabajo, las escuelas, no hay clases, no se trabaja, entonces también lo toma, ¿no? Pero hay gente que niega la resurrección. Hay gente que no cree que Jesús resucitó, y otros saben, pero no saben la realidad. Y esto de negar de la resurrección no es nada nuevo. En los tiempos de Jesús, cuando Él vivió en esos 33 años y medio en esa tierra, había una secta que no creía acerca de la resurrección. Ellos se llamaban, era la secta de los saduceos. Ellos negaban la resurrección. Para ellos no había resurrección de los muertos. Pero nosotros no podemos negarlo, no podemos. Nosotros los cristianos, de hecho, como decía nuestra hermana Areli en la alabanza, nosotros lo celebramos todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso nos reunimos cada primer día de la semana. Porque ¿qué pasó el primer día de la semana? Cristo resucitó. Entonces, perdón, la muerte y la resurrección de Cristo es un hecho innegable. La muerte y la resurrección de Cristo ha marcado la historia de la humanidad. No se puede negar. No se puede negar a Cristo. Aún en el conteo de los años usan a Cristo. ¿Verdad que cuando fuimos a la escuela vimos los escritos que decía antes de Cristo y después de Cristo? O sea que es algo que no se puede negar. Pero lamentablemente hay personas que lo usan con fines de lucro, otros lo hacen para divertirse, otros para festejar, para descansar, y no es lo que significa realmente, lo que representa, ¿no? Y por eso nosotros en esta mañana venimos a este lugar, y quiero hablarles de esto, pues, de que Cristo ha resucitado. Más ahora, Cristo ha resucitado. Pero para que Él pudiera resucitarse, ¿se acuerdan que Él le decía a sus discípulos? Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Lo que el Señor estaba hablando de que Él tenía que morir. Leamos 1 Corintios 15:3. Vamos a ir al versículo 3. Dice el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya estaba escrito de que Él iba a morir. Ya estaba escrito de que Él iba a estar en el corazón de la tierra 3 días, 3 noches, ¿verdad? Entonces dice que al tercer día iba a resucitar. Para que hubiera resurrección, Cristo tenía que morir, y Él murió para el cumplimiento de su propósito eterno. Y de acuerdo a este versículo, yo quiero que ustedes noten para qué murió Él. ¿Para qué murió Cristo? De acuerdo a este versículo que leímos, ¿para qué murió Él? ¿Para qué? Ustedes tienen que ser valientes y decir lo que dice la Biblia. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Nosotros también lo recibimos. Recibimos la palabra que Cristo murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Notemos algo aquí en este versículo. Cristo no murió por nuestro pecado. Él murió por nuestros pecados. No es lo mismo pecado que pecados. Porque si Él hubiera muerto o morido, como dicen los niños, por nuestro pecado, nosotros ya no pecaríamos. Pero tenemos que notar algo aquí, porque Él dice que Él murió por nuestros pecados. Vamos a aprender, o ya hemos hablado muchas veces, pero quiero recordarles una vez más, que hay una diferencia entre el pecado y los pecados. Pecado y pecados. El pecado en singular es la naturaleza que nosotros heredamos de Adán.
Y es algo, es una naturaleza, es una ley que mora en nuestra carne. Vamos a leer Romanos 5:12. Romanos 5:12, para que veamos la diferencia entre pecado y pecados. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado, no está hablando de pecado, sino está hablando de pecado, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Se dan cuenta por qué somos pecadores? No somos pecadores porque pecamos, sino somos pecadores porque el pecado mora en nosotros. Si no tuviéramos el pecado, no pecaríamos. Pero por causa de que tenemos el pecado, ese pecado hace que nosotros pequemos. Por eso está la diferencia entre pecado y pecados. Y donde dice ahí en el 12, por tanto como el pecado entró en la humanidad, dice otro versículo. El pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, porque lo que produce ese pecado es muerte, ¿no? Leamos aún el 7:17 y versículo 18, ahí mismo de Romanos. Romanos 7:17 al 18, y vamos a ver dónde está ese pecado, porque dice que entró en la humanidad. Dice el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Qué aquello? El mal, los pecados, sino el pecado que mora en mí. O sea que el pecado viene a ser una persona que hace en nosotros. Por eso cada vez que nosotros queremos dejar de hacer ciertas cosas, no podemos. Quizás vamos un día, 2 días, 3 días, hasta un mes, pero otra vez caemos. Porque hay algo en nosotros que es es una naturaleza, es una ley. Amén. Dice el 18, y yo sé que en mí, usted y yo debemos de saber eso, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. ¿Qué es lo que mora en nuestra carne? El mal, el pecado. Ahí está el pecado, hermano, por eso todos los días somos tentados a pecar. Amén. ¿Qué hace Dios con el pecado entonces? Porque ya vimos que Él perdona los pecados. ¿Qué hace Él con el pecado? Cuando nosotros venimos a Cristo, somos creyentes, ¿será que Dios quita el pecado? El pecado sigue en nosotros. Por eso los cristianos todavía pecamos. La diferencia es de que los cristianos ya no es el pecado, ya no pecamos habitualmente, sino que es ocasional. Porque nosotros, ¿verdad? Que ya no buscamos cómo pecar, como antes en nuestra vida pasada. Ahora nosotros estamos luchando de ya no pecar, pero de repente caemos. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nuestra carne. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios con el pecado? Él lo sigue teniendo. Él decidió que el pecado siguiera en nuestra carne. Y alguien dijo ahí que la única manera de que el pecado puede ir de nosotros es cuando nos morimos. Ya cuando nos morimos, ya no pecamos. Vayan a los cementerios, a los panteones, y va a ver que un silencio ahí. Los muertos no se pelean por las ofrendas que le llevan, por el tipo de flores, de todo lo que hacen. No hay competencia. Por eso dice que desnudo vine, desnudo me voy. Nada llevamos. ¿Quiénes causan problemas en los panteones? Los vivos. ¿Ok? Pero, ¿qué hace Dios? Pero mientras tanto, ¿qué hace Dios? Dice Romanos 8:2. Romanos capítulo 8, versículo 2. Es lo que tenemos que ver, qué es lo que Dios hizo con el pecado, qué es lo que Él está haciendo con el pecado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense, cuando nosotros venimos a Cristo y creemos en Él, pasa esto. Porque el pecado, la ley del pecado, esa naturaleza está en nuestra carne. Estamos perdidos. Pero por eso vino Cristo. Para eso Él murió y resucitó. Para que Él viniera a hacer la ley del Espíritu de vida. Y Él entrar ahora en nosotros. Pero Él entra en nuestro espíritu. Por eso dice Gálatas que el espíritu y la carne se oponen. Hay una lucha todos los días. El espíritu quiere agradar a Dios, quiere buscar a Dios, pero la carne se opone. Por eso
Ustedes han notado que de repente estamos que sí, que no. Hay algo en nosotros que anhela a Dios, hay algo en nosotros que anhela orar, que anhela leer la Biblia, pero hay otra cosa que en nosotros no anhela eso. Ese es el pecado que mora en nosotros. Entonces, cuando Cristo no había venido a esta tierra, no había muerto, no había resucitado, el hombre vivía bajo esta ley, porque en su mente de él, de acuerdo a Romanos 7, está otra ley que es la ley de mi mente que quiere hacer el bien, pero no puede porque ese bien no tiene mucha fuerza, no tiene mucho poder. Lo que tiene más poder es la ley del pecado, porque es una persona. Y la ley de la mente somos nosotros que queremos hacer el bien. Queríamos hacer un bien, se levantaba la ley del pecado y se oponía y nos ganaba y nos llevaba a hacer lo que nosotros no queríamos. Para eso vino Cristo, para eso Él murió, para eso Él resucitó, para venir a hacer una ley. Pero esta ley es más poderosa. Esa ley es la que nos libra del pecado. Amén. Por eso nosotros tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu. Si aprendemos a ejercitar, a usar nuestro espíritu, esa ley no nos gana. Por ejemplo, ahorita todos, si ustedes prestan su atención, ponen su mente en lo que estoy hablando, ustedes no pecan. Porque estamos ejercitando nuestro espíritu. Porque estamos tocando la palabra de Dios. Pero una vez saliendo de esta esfera, somos inclinados a pecar, a pensar mal. Por eso dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando esa ley se levanta, tenemos que volver a nuestro espíritu. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu para que podamos nosotros ser libertados, ser librados de esa ley del pecado. Amén. Pero fíjense lo que quiero llevarles, ¿qué es lo que Dios hace con el pecado? Nosotros no lo termina cuando nosotros venimos a Cristo. Todavía sigue en nosotros a pesar de ser cristianos de 30, de 40, de 50 años. Lo que Él hace es de que nos ha enseñado de que podemos ser libres de esta ley si nosotros vivimos en la otra ley, que es ejercitando nuestro espíritu. También Dios dice que Él nos ha provisto de su gracia. Recuerdan que hemos hablado mucho de la gracia últimamente. Y dice que esa gracia hace que nosotros reinemos sobre el pecado. Dice Romanos 5:17. Romanos 5:17 dice: dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, porque entró el pecado, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Para eso Él vino. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por eso siempre les he dicho y les hemos enseñado que la manera de que nosotros podamos ya no pecar es reinando en vida. Es que nos ejercitemos en nuestro espíritu, pidiendo la gracia. Por eso siempre decimos, Señor, danos de tu gracia. Sea tu gracia porque si no, el resto del día nuestra vida sería una desgracia. Amén. ¿Cuántos de nosotros en nuestra familia, con nuestra pareja, son con los que pasamos más tiempo juntos? Y de repente estamos bien. Estamos bien ahí, estamos comiendo, estamos platicando y hay algo que pasa que empezamos a discutir de la nada. Porque no recibimos gracia. Por eso desde que nos levantamos nosotros tenemos que decir, Señor, sea tu gracia en mi vida, dame de tu gracia, porque si no, hermano, las parejas nos peleamos por cualquier cosita. Por cualquier cosita. Me acuerdo de un hermano que él decía que una pareja se estaba divorciando, ¿saben por qué? Por la pasta dental. Porque sí molesta a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú eres uno de que haces rollito para que saques lo último, para que saques toda la pasta dental, y llega tu esposa y lo desenreda, y otra vez se recorre, y dice que nada más por eso se estaban divorciando. Imagínate, hermano. ¿Verdad que las parejas que estamos aquí podemos decir que a veces nos peleamos por tonteras? ¿Pero qué hace eso?
Acuérdate que hay un pecado en ti. Necesitamos gracia. Gracia, hermano. Amén. Entonces, por eso Dios nos ha provisto de la ley del Espíritu de vida, nos ha provisto de su gracia para que podamos ser libres de esa ley del pecado que mora en nosotros. Amén. Pero lo que quiero que veamos es de que ¿por qué murió Cristo? Porque ahí empezamos. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados, no por nuestro pecado. Él trata de otra manera con ese pecado. Ese pecado va a estar en nosotros hasta que el día que nos muramos. Amén. En cambio, los pecados, ¿qué son los pecados entonces? Ya vimos que el pecado en singular es la naturaleza. Pero ¿qué son los pecados? Los pecados son las acciones, son las maldades que nosotros emitimos por el pecado que mora en nuestra carne. Por ejemplo, ¿cuáles serían los pecados? Matar, robar, cometer adulterio, mentir, codiciar. Todo eso son los pecados. Amén. Son los pecados, son las cosas que nosotros podemos emitir, porque no necesariamente tienes que hacerlo. Porque estaba leyendo en Éxodo 20 que uno de los mandamientos es no hurtar. No es lo mismo robar que hurtar. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado? ¿Qué es robar? ¿Cuál es la diferencia entre robar y hurtar? Ok, pero hurtar, robar algo que es suyo. ¿Qué es robar y qué es hurtar? Esto es un robo. Este es un asalto. Se ve, ¿no? Hasta los toman en cámara. Es un robo. Pero un asalto, perdón, un hurto, es lo que no se dan cuenta que tú puedes hacerlo. Amén. ¿Cuántos han ido a Aurrerá, Walmart y una uva ahí? ¿O cuántos han robado el dinero de su esposa? Le voy a agarrar un 5, al fin, a veces la esposa tiene su alcance, le voy a agarrar un 5 al fin que no se da cuenta. Eso es un hurto. O al revés. ¿Cuántos hermanos han sacado un billetito de la cartera de su esposo? O sea, hurto, ¿no? Entonces se dan cuenta que son los pecados. Por eso cuando usamos la ley, la ley nos condena a nosotros porque todos somos pecados. ¿A poco no codiciamos aquí? No solamente tiene que ser a una mujer, a un hombre, ¿no? En este caso las mujeres con un hombre, los hombres con una mujer, sino aún codiciamos la casa, el carro, ¿no? O sea, se dan cuenta que entonces nosotros pecamos. ¿Y qué Dios hace con nuestros pecados? Para eso Cristo murió, para perdonar nuestros pecados. Ahora, fíjense que Dios es tan sabio y Él arregló todo, y Él hizo todo un arreglo que no nos faltan, no tenemos otra cosa que hacer al respecto. Porque hay gente que piensa que, por ejemplo, las personas que celebraron la muerte, la crucifixión, esas personas que se dejaron, que lo subieron a la cruz, literalmente, ellos piensan que están ganando un favor de Dios. Pero hermano, Él ya hizo todo. Por eso Cristo murió y dice el 15:3, ¿verdad? ¿Cuál leímos? Primera de Corintios 15, sí, 3, ¿verdad? 3. ¿Qué dice Primera de Corintios 3? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Habrá algo que usted tiene que hacer para que sus pecados sean perdonados? Cristo ya murió. Ahora, Cristo no solamente murió por nuestros pecados pasados, sino que Él murió por nuestros pecados presentes y por nuestros pecados futuros. Por eso le decía que siendo cristianos seguimos pecando todavía. Amén. Pecábamos antes de venir a Cristo, seguimos pecando y seguramente vamos a seguir pecando, pero no a la manera de antes de ser cristianos, porque ya estamos conscientes. Por eso les decía que los cristianos ya no estamos buscando cómo pecar. Y si pecamos ocasionalmente. Como el chavo, se me chispoteó. Y así es nuestra vida. Y otra, nos arrepentimos porque ya no estamos buscando cómo pecar.
Amén. ¿Se acuerdan ustedes que dice Romanos 1 que cuando los hombres, cuando entró el pecado, cuando en Adán, el pecado fue terrible porque hubo 4 caídas, y dice que las personas ahí cada día, ¿sabe qué hacían? Sabían qué males inventar. Dice ahí Romanos que eran inventores de males. En vez de inventar un electrodoméstico, un carro, como hoy día, ellos inventaban qué males hacer. Amén. Entonces, hermanos, Dios, Él es tan sabio que tuvo cuidado de nuestros pecados pasados, de los presentes y de los que han de venir, porque vamos a seguir fallándole. Amén. Vamos a leer Efesios 4:32, que sí Él perdonó nuestros pecados pasados. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Cómo qué? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Solamente en Cristo Él nos perdona. Él ve cuando nosotros decimos: Señor, perdóname, me arrepiento porque pequé en esto y en esto y en esto. Señor, perdóname. ¿Qué hace Él? Dios nos perdona, ve la sangre de Cristo, ve la muerte de Cristo y nos perdona a nosotros. Dice Hechos 10:43, otro versículo que también dice que Dios perdonó porque está en tiempo pasado. Hechos 10:43, y este versículo se escribió hace muchos años y era para nosotros, todos los creyentes que habían de venir. Dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Usted cree en Cristo? ¿Creemos en Cristo? Entonces, Él nos perdonó nuestros pecados pasados. Por eso, hermano, tenemos que olvidarnos, no sentirnos acusados, porque Dios ya no, para eso murió Cristo. Amén. Estos son todos los pecados que cometimos antes de venir a Cristo, pero cuando nosotros creemos en Cristo y somos bautizados, la muerte de Cristo que fue efectuada en la cruz del Calvario ahora es aplicado a nosotros e inmediatamente somos perdonados. La Biblia dice que Dios toma todos los pecados y los echa a lo profundo del mar. Por eso nosotros no tenemos que vivir atormentados por los pecados pasados. Tenemos que creer, tener fe de que la muerte de Cristo es la por lo cual Dios ve ese sacrificio y Él nos perdonó nuestros pecados pasados. Amén. Pero no solamente los pecados pasados, sino los presentes. Porque ya siendo cristianos, seguimos pecando, ¿sí o no? Seguimos pecando. ¿Habrá alguien aquí, hermano? Yo ya no peco. Cuando dices que no pecas, ya pecaste. Sí, porque dice 1 de Juan 1:8-9. 1 de Juan 1:8, porque sigue el pecado todavía, esa naturaleza en nuestra carne. Dice 1 de Juan 1:8-9. Si decimos que no tenemos pecado, porque cuando alguien dice que no peca es porque no tiene pecado. ¿Quién es el único que podía decir eso o puede decir eso? Jesús, Cristo, porque Él no tenía esa naturaleza. Pero fíjense lo que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se dan cuenta que Él tiene cuidado de nuestros pecados presentes? Pero no es una licencia para que sigamos pecando. Recuerden que seguimos nuestros pecados, somos la gente que luchamos por ya no pecar. Estamos buscando agradar a Dios todo el tiempo, pero de repente, hermano, nos salimos de esa esfera del Espíritu y pecamos. Amén. Y Dios también tiene cuidado de los pecados que habremos de cometer, porque Él sabe. Pero mientras más gracia recibimos conforme vamos viviendo a Cristo y que Él se vaya formando en nosotros vamos reinando en vida y ya no pecamos. Amén. Por eso dice Romanos 3:24-26. 3:24-26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se dan cuenta que ahí está? Que Él tuvo cuidado de nuestros pecados pasados. 26, con la mira de manifestar presente en ese tiempo su justicia. También sigue perdonando, a fin de que Él sea el justo y el que justifica el futuro al que es de la fe en Jesús. Amén. Si creemos en Cristo Jesús, Dios perdona nuestros pecados pasados, presentes y aún los futuros. Por eso ninguno de nosotros debe de vivir acusado, porque muchas veces el diablo nos engaña a nosotros y creemos, hermano, que por lo que hicimos ya no hay perdón. El diablo dice, ya no tienes perdón, ni Dios te va a perdonar, ni tus hermanos. Y es por eso que muchos cristianos viven desanimados, viven en el mundo, ya no se reúnen, porque no es tanto por los hermanos, porque alguien dijo ahí, si la iglesia te daña, la iglesia no te daña, al contrario, la iglesia te arropa, la iglesia te ayuda para que vivas la vida de Cristo. Es lo que procuramos en esta iglesia. Y ahora, si alguien daña es porque son nuestras carnalidades, son el pecado que mora en nosotros. Amén. Pero se dan cuenta, hermano, que nosotros, dice el apóstol Pablo, que no podemos vivir acusados. Debemos ser libres. Por eso cantamos, libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas, porque se rompió esa cadena cuando nosotros creímos en Cristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 31 al 33. Si usted puso atención a todo lo que le hablé hasta aquí. Él dice, Romanos 8, 31 al 33, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice el 33, es lo que tenemos que entender. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El único que acusa es el diablo. Pero él no tiene ningún argumento. Él no tiene ninguna base. Porque Cristo murió. Para eso murió Cristo. Él no tiene, hermano, porque se acuerdan cuando iba en la presencia de Dios y acusaba a Job. Yo estoy seguro que él lo sigue haciendo. Él día y noche nos acusa a nosotros. Pero dice Pablo, y él lo entendió, y es lo que quiero que usted entienda en esta mañana. Dios es el que justifica. ¿Por qué Dios justifica? Porque Cristo murió. Si nosotros creemos en Cristo, Él nos justifica. Él nos ve derechos, nos ve rectos. También el apóstol San Juan, en 1 de Juan 1, capítulo 2, versículos 1 al 2, miren lo que Dios nos ha provisto a nosotros. Por eso no debemos de vivir acusados. Usted pecó, arrepiéntase. Cuando uno peca, tiene uno que arrepentirse, confesar nuestros pecados a Dios, y dice que Él es justo, fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el diablo no quiere que tú creas eso. Él quiere que nosotros sigamos cargando esos pecados, que vivamos acusados todo el tiempo. Pero el apóstol San Juan, en 1 de Juan 2, versículos 1 al 2, dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque es lo que estamos enseñando. Ya no debemos seguir pecando, porque hemos creído en Cristo. Pero dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la cubierta. O sea que es verdad, nosotros pecamos. Pero cuando nosotros reconocemos que pecamos y nos arrepentimos y venimos y confesamos a Dios nuestros pecados, como que Cristo viene a hacer una cubierta, nos cubre. Y eso ahí nos ve rectos porque tomamos a Cristo como nuestra justicia. Amén.
Amén, hermano. Esto no debe depender de tu estado de ánimo, de lo que tú haces. Es por la fe. Tenemos que creer que tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. ¿Qué hace un abogado? Las personas que, yo tengo a mi abogado. Ahorita te marco a mi abogado. ¿Por qué? Porque ellos viven confiados de que tienen a una persona que los va a defender. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque vamos a seguir pecando. Pues recuerden, nosotros ya no buscamos cómo pecar, sino buscamos cómo ya no pecar. Y si pecamos ya no es habitual, no lo hacemos habitualmente, sino que es ocasionalmente. Amén. Él es la propiedad, Él es la cubierta. Cuando nosotros hacemos eso, Él viene y nos cubre. Por eso Dios pasa por alto. ¿Se acuerdan ustedes lo que hicieron el pueblo de Israel en Egipto? Ellos pusieron la sangre del cordero en las puertas. Y cuando pasó el ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos de los egipcios, viendo la sangre de la puerta de los israelitas, dice que pasaba por alto, no les hacía nada. Hoy tenemos a Jesucristo, el justo, el que murió por nuestros pecados. Hermanos, nosotros tenemos que vivir todo el tiempo perdonados, justificados. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Hoy podemos vivir en paz con nuestro Dios, porque por la muerte de Cristo nos hicimos las paces con Dios. Estamos en paz con Dios. Y si pecamos, tenemos a Cristo, tenemos la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso ningún cristiano debe vivir acusado, debe de vivir todavía en sus pecados. Todo el tiempo tenemos que venir al Señor, como dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Romanos 8:34. Dice Romanos 8:34, porque en el 33 dijo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y acá en el 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Cristo también ha resucitado. No solamente murió, Él ha resucitado. Por eso en 1 Corintios 15:4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, ahora quiero hablarles de la resurrección porque es lo que se está hablando en este día principalmente. La resurrección de Cristo. Ya les dije cómo celebran las personas. Los católicos, los que no son católicos, celebran la resurrección a su manera. Nosotros, los cristianos, tenemos que hacerlo con una realidad. Pero lamentablemente muchos creyentes no hacen real la resurrección de Cristo en sus vidas. Y tampoco es nuevo eso, porque es lo que pasó con los primeros cristianos. Los primeros discípulos, ¿sabe qué hacían ellos cuando Cristo murió? Y ya habían pasado 3 días y ellos estaban confundidos porque alguien les dijo, ¿saben qué? Jesús resucitó. Y ellos, había incredulidad en ellos, había tristeza por lo que había pasado. Leamos Lucas 24, del 1 al 12. Leamos la Biblia en esta mañana. Lucas 24 del 1 al 12. Dice el 1, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, confundidas, dudosas, ¿qué pasó aquí? Y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo,
Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron. ¿Por qué yo le estoy hablando de esto en esta mañana a ustedes? Porque a nosotros se nos olvida. Se nos olvida. Quizás usted ya había escuchado de la resurrección, de la muerte de Cristo. ¿Y por qué otra vez se nos olvida a nosotros? Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura, aún a los discípulos. Hermano, hoy la gente está sensible cuando hablas de Domingo de Resurrección, pero pasando esta fecha, tú les sigues hablando, para ellos es una locura. Y dice que para ellos, más a ellos les parecía locura y las palabras de ellas, y no las creían, incrédulos. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, otro como Tomás, hasta no ver, creer. Y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Se dan cuenta cómo estaban los 11? Perplejos, incrédulos, parecía una locura. Además de eso iban otros 2 discípulos camino a Emaús. Leamos versículos 13 al 24, de ahí mismo de Lucas. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cómo estaban ellos? Tristes. Y discutían y entre ellos, ¿será? ¿No será? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Estos 2 discípulos camino a Emaús estaban, ¿qué? Desilusionados. Esperábamos que Él iba a redimir a Israel. Además, incrédulos, las mujeres dijeron que vieron a unos ángeles que dijeron que Él había resucitado, pero incrédulos, pero no les creían. Y aún se atrevían a predicar del Cristo, pero ahora lo que ellos predicaban era un Cristo objetivo, no el Cristo que había resucitado. Pero ¿saben qué? Esa predicación era vana porque no llevaba la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, quiero decir. La resurrección de Cristo no estaba en el mensaje de ellos. Por eso si nosotros solamente hablamos del Cristo objetivo, del Cristo que sanó, del Cristo que hizo milagros, y no hablamos del Cristo subjetivo, el Cristo resucitado, en vana es nuestra predicación. Amén. Hermanos, nosotros no tenemos, de repente nos vemos así. Nos vemos así porque nos encontramos en la misma situación, desanimados, desilusionados, de que no vemos ningún cambio en nuestra vida cristiana.
Hay hermanos que ya tienen años de cristiano y sienten que no han cambiado. Sienten que la vida de ellos sigue igual. Y aún los mismos de la casa, en vez de animarnos a seguir buscando de Dios, dicen, pero tú vas a esa reunión y no cambias. Tú eres el que tocas ahí y no cambias. Tú eres el que predicas ahí y no cambias. Tú eres el que vas ahí cada domingo y no cambias. Y a veces así estamos todos nosotros. Tanto los que nos critican, que son los mismos de la casa, no tienen fe en un Dios que cambia, en un Dios que da vida, en un Dios que transforma. Hermanos, no debemos de vivir desanimados. Si tú eres un cristiano que busca a Dios, que pide de su gracia, que se entrega al Señor y te reúnes con tu iglesia y pasan años y no cambias, tienes derecho a reclamar a Dios. Sabes que Dios no ha pasado nada con mi vida, ¿qué está pasando? Pero sabes que muchos estamos desanimados, desilusionados. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Tenemos que buscar al Señor porque Él resucitó. Y Él dijo que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Tú tienes que tener fe. Tienes que creer en un Dios que resucitó y que mora dentro de ti. Los de tu casa tienen que creer que tú tienes un Dios que cambia. Debemos de tener fe. Tenemos que confiar. No debemos de desanimarnos. Hermano, no debemos de desilusionar, vivir desilusionados. Porque a veces creemos nosotros que, ahora que me hice cristiano, como que las cosas resultaron como yo no creía. Ahora que soy cristiano, como que me van tan mal. Porque pero la Biblia dice que la vida del hombre no consiste en lo que tiene, sino lo que ha recibido, lo que cree. Amén. Los discípulos de Emaús, camino a Emaús, estaban desilusionados. Ellos decían, esperábamos que Él podía hacer algo. A veces los cristianos vivimos así. No somos creyentes, no le creemos al Señor. Ellos eran incrédulos. Hermanos, ¿tú te sientes desilusionado de tu vida cristiana? ¿Te sientes de que valdrá la pena seguir yendo? ¿Valdrá la pena seguir asistiendo? ¿O por qué no? Porque a veces vemos a los mundanos, a los impíos que son prosperados, que ni problemas tienen, que ni se enferman. Y que nosotros siendo cristianos como que a veces nos va mal, tenemos problemas. Y uno llega a decir, y a ese que no busca a Dios le va bien y a mí no. ¿Sabes qué? Dios está trabajando en tu vida. Tenemos que creer, porque Él resucitó. Él resucitó. Hermanos, la resurrección no solamente es un evento a futuro, sino que la resurrección es una persona. La resurrección es Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, a veces cuando vemos los problemas, vemos las situaciones negativas, como que nos desilusionamos, nos desanimamos y decimos, a lo mejor no hay alternativa, no hay solución, no hay salida. Tienes que acordarte que has creído en un Dios que da vida, en un Dios que Él vive dentro de ti. Que a pesar de esas situaciones, a pesar de esa angustia, de esa depresión, de esa situación, debemos de acordarnos de que Él resucitó, Él venció a la muerte. Dice que Él llevó nuestras enfermedades. Y cuando dice que Él llevó nuestras enfermedades, porque aún en medio de esa enfermedad podemos decirle, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Amén, pero el diablo quiere desanimarnos a nosotros. Hermanos, tenemos que dejar que esa vida en resurrección, si realmente creemos que Jesús resucitó, Él cuando resucitó, ¿sabes qué hizo? Él se sopló en sus discípulos. Y así lo recibimos nosotros también. Él se sopló dentro de nosotros, tenemos el espíritu de vida. Y hermano, tenemos que dejar que esa vida en resurrección fluya en nosotros cada día. Mira, les decía a ustedes que en el matrimonio, en la familia, tenemos problemas. Y sobre todo en el matrimonio.
ahí aún nosotros tenemos que aplicar la muerte y la resurrección de Cristo. Mira, ¿qué yo debo de hacer? Porque debo de aplicar primeramente a mí. ¿Qué debo de yo de hacer si mi esposa me empieza a pelear? Aunque ella no lo hace eso, pero más, supongamos. Si ella me quiere pelear, ¿qué debo de yo de hacer? Aplicar la muerte, porque dice que un muerto no pelea, sepultados juntamente con él. Muerto. Y también aplicar la resurrección, porque debo de hablarles palabra de vida, debo de perdonarle a ella y no tomar en cuenta su ofensa y seguirle hablando con vida. Pero ¿qué hago yo? Si yo no tomo en cuenta la muerte y la resurrección. Ella me ofende, ¿qué hago yo? Me defiendo. No, nada de vivo, perdón, nada de muerto, vivo. ¿No? Y también yo sé, y ya empieza uno a alegar, a discutir, ¿y cuál palabra de vida, cuál resurrección hay? ¿Se dan cuenta? Son cosas que tenemos que aplicar en nuestra vida todos los días. Amén. Es cuando ahí tenemos que decir, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Amén. Hermanos, dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:10 al 14. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, porque esta resurrección tiene un poder, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Esta vida en resurrección nos capacita para vivir en toda situación. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Es lo que hacemos todos los días. No hemos alcanzado todavía. No somos perfectos. Sino que prosigo. Tenemos que continuar. Hermano, cuando viene te presenta algún momento de desánimo, de desilusión, tienes que proseguir. Tienes que continuar, levantarte. Levanta tu mirada y cree que Cristo murió, pero también resucitó. Dice el 12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Porque fuimos tomados de Él, nos tomó para algo, ahora tenemos que tomarlo a Él para alcanzar eso. El 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No hagamos inventario de las cosas pasadas. Tenemos que vivir libres. Cada día son nuevas sus misericordias. Tenemos que olvidarnos de las cosas pasadas. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, porque hay una meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no estaba desilusionado. Pablo no estaba desanimado. Él creía firmemente que él podía vivir esa vida de resurrección, que Cristo un día se formara en él totalmente. Ese debe ser la fe de nosotros, hermanos. Si nosotros cada día le permitimos que Cristo viva en nuestro ser, entonces nuestra predicación no será vana, ni nuestra fe será vana. Habrá, hermano, en nosotros testimonio ante los incrédulos, ante nuestros familiares, de que tenemos a un Dios que sí transforma, a un Dios que nos está llevando de gloria en gloria. Amén. Hermano, te voy a dar unos puntos por la resurrección de Cristo. Por la resurrección de Cristo, de acuerdo a lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15, por la resurrección de Cristo, nosotros no somos falsos testigos como otros, sino que somos verdaderos testigos de la resurrección de Cristo, porque se puede ver en nosotros. Podemos disfrutarlo. Somos la gente más alegre, somos la gente más feliz a pesar de las situaciones adversas. Otro punto, nuestra predicación no es vana. Nuestro mensaje sí tiene sentido. Cuando tú le hables a las personas, pero tú aplicas la muerte y la resurrección de Cristo en tu vida, cuando tú le hables a otras personas, ellos van a decir, sí te creo. Sí te creo porque tú eres diferente. Ya no eres el mismo que yo conocía. ¿Se dan cuenta? Porque es la resurrección.
Por eso nosotros, miren lo que hemos hablado todo este tiempo. Nosotros ya no nos quejamos de nuestros padres, de los hijos, de los vecinos, de las personas cuando nos hacen algo. ¿Sabe qué hemos entendido hasta ahorita? Es mi desgaste, es para mi desgaste. Cualquier cosa que ellos nos hagan es para mi desgaste. Amén. Y lo recibimos como tal. Esa es una vida en resurrección. Porque entonces cuando tú les hables a tus hijos, a tus padres, a los que están a tu alrededor, van a decir, su mensaje sí tiene sentido, no es una predicación vana. Amén. También nuestra fe es vana. Por la resurrección de Cristo, sí sirve creer en Cristo. Sí sirve creer en Él. Otro punto, nuestros seres queridos que han muerto, por la resurrección de Cristo, ellos viven, aunque estén muertos. Ellos viven en Cristo y que un día se manifestarán en el tiempo final en la resurrección de entre los muertos. Porque si no hubiera resucitado Cristo, nosotros no habría ninguna palabra de consuelo de decir que un día los vamos a ver. En estos días yo estaba recordando de mi mamá, de mi papá. Me estaba acordando de ellos y de momento empecé a sentir triste, ¿no? Porque ya no puedo hablar con ellos. Pero Dios me estaba ministrando esta palabra. Que Cristo resucitó. Cristo resucitó y yo voy a ver a ellos un día. Los voy a ver otra vez porque ellos fueron creyentes, creyeron en Cristo. Por eso nosotros tenemos que continuar. Tenemos que proseguir. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Mire lo que dice. Porque no debemos ser los que estamos tristes, sino los que estamos alegres, llenos de alegría, gente que disfruta a Cristo. Amén. Dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, porque debe ser la fe de nosotros, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. ¿Quiénes? Los que murieron y los que estemos vivos, por la resurrección de Cristo. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, ¿hay una razón por la cual nosotros estemos tristes? Los cristianos, aún en medio del dolor, nos alegramos. Aún en medio de la prueba, nos alegramos. ¿Se acuerdan? Les he dicho, Dios nos ha enseñado aquí. Cuando hay problemas en tu matrimonio, con tu pareja, ¿qué tienes que hacer? ¿Separarse? ¿Divorciarse? ¿Cada quien por su lado? ¿Qué tienes que hacer? Entender que tu pareja es para tu desgaste. Amén. Amén. Entonces que cuando me esté pasando algo, usted tiene que recordar, hermano, no ande llorando. Usted dijo que es para su desgaste, ¿ok? Sí, por eso yo le estoy recordando a ustedes. Amén. Nos alegramos porque tenemos una vida en resurrección, el poder de la resurrección. Amén. La evidencia, otra evidencia viva de la muerte y la resurrección de Cristo es que usted y yo podemos estar reunidos. Si Cristo no hubiera muerto o si Cristo no hubiera resucitado,
no habría esta reunión en esta mañana. ¿Usted cree que sí se puede sin la resurrección? Nosotros estamos aquí por la resurrección de Cristo, porque Él resucitó. Y esa vida anhela, esa vida desea, esa vida, yo no sé, hermano, si a usted le ha pasado, pero cuando yo dejo de reunirme o cuando dejo de ver a mis hermanos, ahí estoy, iré, ¿cuándo los voy a ver? ¿Cuándo los voy a ver? Deseo esa vida, esa reunión. No es que aquí vienes y te damos tortas o un Red Bull para que te salgan alas. No, aquí damos la palabra de Dios. Y la palabra que Dios nos ha dado aquí es una palabra viva, porque yo sé que muchos de ustedes van a decir, hermano, sí, entiendo a mi Dios ahora, entiendo el propósito, entiendo para qué Él murió y para qué Él resucitó. La muerte y la resurrección de Cristo hace posible nuestra reunión de iglesia. Es porque es una costumbre ahora de nosotros los cristianos reunirnos como iglesia. Hermano, hace falta que recibamos la palabra, hace falta que cantemos, hace falta ver a nuestros hermanos, hace falta saludar a nuestros hermanos. Amén. Abrazarlo y decirle, hermano, si sabes contar, cuenta conmigo. Amén. Leamos este último versículo. Hechos 4, 32 al 35. Mire lo que hace la vida en resurrección. Porque Él no solamente se sopló en ellos, sino que también se derramó sobre de ellos. Y dice Hechos 4, 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Fíjense para qué Dios nos salvó a nosotros, para qué creímos en Cristo. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Por eso, hermano, una evidencia palpable, visible de la resurrección de Cristo es que podemos amarnos unos a otros a pesar de lo que somos. Porque somos únicos y especiales. Y no que nunca vaya usted a creer que nada más los hermanos le caen mal a usted. Usted también cae mal, pero lo amamos. ¿Sí o no? Porque a veces uno, pero ¿por qué si soy un pan de Dios? Sí, un pan de Dios, pero esos de repente así somos. Pero ¿sabe por qué nos amamos? Por la resurrección de Cristo. Y cuando nos amamos así como somos, mire hermano, de repente, el otro les dije, ¿no? A Dios no nos concedió ser hijos, ser padres de hijos terrenales, pero de hijos espirituales. Y ustedes como padres de hijos terrenales, yo sé que en algún momento se sientan papá y mamá a ver cómo son sus hijos. ¿No? ¿Ustedes no hacen eso? O ni se preocupan qué necesitan, su escuela, fulano, o cuando llega el papá a la casa, la mamá le da quejas, ¿no? Fíjate que tu hijo hizo esto y esto, y de repente, ¿no? Pero ya después de eso pero son nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? Son mis hijos, son tus hijos, son mis hijos. Nosotros también, mi esposa y yo nos sentamos. No vemos mucho cosas negativas, sino más positivas. Y empezamos a pensar cada uno de ustedes y lo de Chimalpa. Casi 100 hermanos Dios nos ha dado. Y nos sentamos mi esposa y yo a pensar en ustedes. Y fulano sí tiene su carácter, pero es buen hermano. Ama a la iglesia. Aquella hermanita, te das cuenta que no se frena para decir las cosas. Pero ama a Dios, ama a la iglesia. Así nos sentamos nosotros. Y al final, la conclusión que llegamos es que vemos el amor de Dios entre todos nosotros. Amamos. Y esa es por la resurrección, porque se das cuenta que ese es el contexto. Ellos tenían en común las cosas. Y dice que, y con gran poder, porque si no hubiese esa comunión,
Entonces la predicación de los apóstoles sería algo vano, algo sin sentido. Es hablar algo que no está haciendo efecto en ti. Pero ellos hablaban, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre de todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahora usted me dirá, y hermano, ¿y por qué hoy no se venden las propiedades? Es que también Dios a través de Pablo se reguló, o se, ¿cómo se dice? Regularizó, porque hubo situaciones, ¿se acuerdan de? Porque más adelante va a hablar de Bernabé y de Ananías y Zafira. Bernabé era un hermano que lo hacía no para llamar la atención, sino que dice que vendió una heredad y trajo todo y lo puso a los pies de los apóstoles. Por eso nosotros recogemos las ofrendas aquí en la iglesia para ayudar a los necesitados. Ya hablamos de ese mensaje, no es el mensaje hoy, pero quiero verles porque eso tiene que ver con el poder de resurrección, con la vida en resurrección. Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Mejor dijo, ¿saben qué? Cada primer día de la semana, cada cual ponga aparte algo y tráigaselo para la obra, ¿no? Pero aquí vemos que ellos vendían esas propiedades y hoy ya no, por lo mismo que empezó el diablo a engañar a algunos, engañó a Ananías y Zafira y dice que vendieron una heredad y trajeron no de todo el precio, sino que una parte, pero el error de ellos fue decir, ¿sabes qué? En tanto vendimos, y no era cierto. Por eso Dios tuvo que arreglar esa situación. Por eso, hermano, cuando nosotros vemos por los necesitados, y sobre todo por los hermanos, nuestros hermanos cristianos, porque dice, ¿se acuerdan que el otro día leímos? Y mayormente a los de la familia de la fe tenemos que procurar. Porque de qué nos sirve, dice, que demos de comer a los pobres, demos todo eso si no tenemos amor entre nosotros. Aquí primeramente, por eso la iglesia lo que hacemos es que recogemos nuestras ofrendas, hacen llegar al liderazgo de la iglesia y de aquí se reparte, ¿no? Y vemos la necesidad de los hermanos y empezamos a ayudarles. Es lo que hemos caminado. Ya hablé de ese mensaje, pero de eso en el mensaje pasado. Pero lo que quería hablarles aquí es de que cuando nosotros nos amamos, nos procuramos los hermanos. Cuando usted va a sentar ahí en su mesa y va a disfrutar de un rico platillo, y usted cuando da gracias, tiene que pensar en sus hermanos. Tiene que orar al Señor, Señor, acuérdate de mis hermanos. Tenemos que hacer eso. Y si algún día Dios nos permite poder compartir. Aquí nosotros hemos hecho, hermanos, vamos a hacer operación pollo. ¿Alguien tiene tiempo? Vamos a comer juntos. Hermano, procuramos a los hermanos. Procuramos a nuestros hermanos. Miren, hay hermanos que ahorita miren lo que están haciendo y no se les ha pedido, pero yo quiero que ustedes, lo que ellos están haciendo, están trayendo botellas de agua. Y los dejan allá abajo para que cuando usted llegue, agarren una botellita. Doy gracias a Dios por la vida de estos hermanos porque ellos están entendiendo. Y se dan cuenta que a ver si el próximo domingo alguien más trae otra paquete de botellas de agua. Nadie ha dicho nada. Es el amor. Es el procurar a los hermanos. Amén. Hay hermanos también, hermano, ya está limpia. Ya hicimos la limpieza en el local. Están pensando en los hermanos. Hermano, fíjense que lo que Dios está haciendo. Y fíjense que yo sé que los líderes a lo mejor me van a regañar, pero fíjense lo que me dijeron, hermano, los que van a ir al bautismo no van a pagar su entrada. Es Dios obrando. Todos los demás tenemos que dar nuestro aporte para entrar ahí, pero todos los que van a ir, los que se van a bautizar, no van a dar su cooperación. No van a pagar su entrada, pues, ¿me explico? Los que van a tomar el bautismo, todos los demás sí vamos a dar nuestra parte. Pero fíjense, es todo el amor, hermano. Siempre estamos pensando, y aún les dije que no es la cantidad lo que se cobra ahí, sino que una parte.
Fíjense, hermano, lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Por eso podemos predicar con poder. Podemos decirle que realmente hay un Dios que sí está tocando nuestras vidas, un Dios que nos está transformando. Porque empezamos a ver por nuestros hermanos. Hay una hermana en Coajimalpa que lleva una bolsita de dulces, de paletas, y los reparte a los hermanos. Yo nunca le dije que hiciera eso, pero ella es una muestra de amor. Una muestra de amor. Imagínense que un día alguien dijera: hermano, traje unas tortas para ustedes. Si los mundanos hacen eso, bueno, lo hacen por tu voto, pues, pero aquí lo hacemos por amor. ¿Sí o no? Ya viene eso de las tortas y del frutzi, ¿se acuerdan? Tu torta y tu frutzi para que vayas a la campaña y que votes, ¿no? No, aquí no hay ningún motivo. Nosotros hacemos por la vida de Cristo, por la resurrección de Cristo. Amén. ¿Cuántos sí creemos que Cristo resucitó? Amén. Y tenemos que dar testimonio, pero viviendo esa vida. Viviendo esa vida. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana. Nos has hablado un poco, Señor, de lo que realmente es tu muerte y tu resurrección. Ayúdanos, Señor, a ser personas que realmente hacemos real tu muerte y tu resurrección en nuestras vidas. No queremos, Señor, ya más vivir como el mundo, sino que nosotros queremos que cada día esa muerte y esa resurrección invada nuestro ser. Ayúdanos en este día. Sé con cada hermano, con cada matrimonio, con cada familia, con nuestros niños y nuestros jóvenes. Gracias por recordarnos una vez más tu palabra. Ayúdanos, Señor. Sé tú con tu iglesia en este lugar, la iglesia en Chimalpa, y con todos aquellos, Señor, que nos estuvieron escuchando en esta mañana. Queremos decirte que estamos contentos, que estamos alegres porque tú resucitaste. Y celebramos esa victoria. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.